Los hallazgos recientes en la iglesia del Santo Sepulcro ocurrieron durante trabajos de restauración alrededor de la tumba atribuida a Jesús, y los resultados han dejado sin palabras a expertos que no esperaban tanta profundidad en las excavaciones cercanas a uno de los lugares más venerados del planeta. El monte del templo siempre fue, ante todo, un lugar de oración, pero hoy se ha transformado también en un territorio de descubrimiento científico a gran escala. Lo que los investigadores acaban de localizar bajo la superficie es un paisaje de cámaras olvidadas y piezas de tecnología antigua que había permanecido sellado durante siglos. Poca gente sabe que este hallazgo se produjo casi por accidente en el marco de una obra que no contaba con todas las autorizaciones, y esa circunstancia cambió por completo el rumbo de la investigación. La ciudad de Jerusalén se eleva sobre las colinas como una diadema de piedra, pero hay un promontorio que destaca por encima de los demás. El monte del templo es una plataforma de 35 acres hecha de piedra caliza y de leyenda, y constituye uno de los terrenos más sagrados y enigmáticos de la tierra. Para muchos, allí se alzó el primer templo hace 3000 años, un edificio en el que, según la tradición, habría estado el Arca de la Alianza y que se llenó de una presencia divina muy concreta. Tiempo después se levantó un segundo templo que fue destruido por los romanos en el año 70, y para otros fieles, ese lugar es también el punto donde un gran profeta ascendió al cielo. La cúpula dorada que corona el sitio hoy ha sido un hito durante más de un milenio, pero bajo todas esas construcciones, la colina guarda una historia aún más profunda, escrita en piedra enterrada y en secretos que sobrevivieron a guerras y asedios. Durante mucho tiempo los científicos solo pudieron soñar con ver lo que había bajo la superficie. A lo largo de los siglos, distintos imperios dejaron su impronta en el lugar. Persas, griegos, romanos y otomanos remodelaron muros y edificios en distintas épocas. La idea de que aquí se encontraba el punto donde cielo y tierra se encontraban, una noción presente en antiguas tradiciones que remiten al Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, mantiene hoy una fuerza religiosa intensa. Sin embargo, el monte permaneció en gran medida inexplorado a causa de la tensión política y de las prohibiciones religiosas que rodean cualquier intervención arqueológica. Solo pequeños trabajos puntuales ofrecieron vislumbres de lo que había debajo, indicios que sugerían la presencia de algo muy antiguo, pero nunca se había permitido una excavación amplia y oficial. La situación comenzó a cambiar a finales de la década de 1990 por un acontecimiento inesperado. Alguien emprendió obras sin permiso en el monte y retiró cientos de camiones de tierra que fueron vertidos en un valle a las afueras de la ciudad, tratando miles de años de estratigrafía como si fueran escombros. La mayoría habría dejado que aquellos montones desaparecieran sin más, pero un grupo de investigadores vio en ese material una oportunidad irrepetible para rescatar lo que se había arrojado. En 2004 iniciaron un proyecto de tamizado manual, procesando el sedimento con las manos y con paciencia durante años, y los objetos que recuperaron cambiaron la percepción de lo que hasta entonces se consideraba posible. Al principio, los fragmentos parecían simples restos domésticos, cerámica oxidada, lámparas de aceite, huesos de animales y fragmentos de cuencos que sugerían ceremonias. Entre esos materiales apareció una pieza que no encajaba con la etiqueta de basura, un pequeño sello de arcilla endurecida que servía para cerrar documentos oficiales. Al examinarlo con cuidado, los investigadores descifraron un nombre antiguo grabado en el sellado. Decía Gali Yahu, hijo de Amir. Esa inscripción fue un hallazgo decisivo porque Amir aparece en los textos antiguos como el nombre de una familia de sacerdotes vinculados al primer templo, y aquel sello proporcionaba la primera evidencia material directa que conectaba personas reales con los relatos de las crónicas. No fue un caso aislado. Aparecieron más sellos con nombres que coincidían con las listas históricas y con iconografía propia del templo, como puertas y vestimentas sacerdotales. Las dataciones y la escritura confirmaron su autenticidad, y de pronto aquellos fragmentos no eran meras reliquias, sino restos que hablaban de quienes administraban el culto en épocas remotas. Entre los otros objetos encontraron un peine de marfil que conservaba todavía sus dientes,
y lucía una inscripción que instaba a la limpieza, un objeto cotidiano vuelto sagrado por su contexto. Surgieron utensilios rituales, como una pequeña pala de bronce, posiblemente empleada para incensarios, con marcas oscuras que revelaban su uso frente al fuego, y piezas de joyería que podrían haber pertenecido a quienes servían en el templo. También afloraron elementos de épocas romanas y bizantinas, pero lo más revelador se hallaba en las capas más antiguas, aquellas que podrían corresponder al período del primer templo. Para quienes negaban la existencia material del templo de Salomón, cada uno de esos objetos fue como una pequeña grieta en el muro de la duda. A medida que se estudió la procedencia de los hallazgos, emergió un patrón no aleatorio. Los fragmentos parecían provenir de un punto concreto que había colapsado o sido intencionalmente ocultado. Esa pauta apuntaba a salas que habían sido clausuradas hacía más de un milenio, a corredores y cámaras que habían permanecido cerrados. El silencio bajo el macizo del monte no era vacío, tenía la gravedad expectante de una biblioteca cuyos volúmenes son bloques de piedra. Durante décadas, en la periferia sur del monte, circularon leyendas sobre cavidades enormes y escalinatas que descendían al corazón de la tierra, relatos que la comunidad científica moderna a menudo había atribuido a exageraciones populares. No obstante, a principios de 2023 se produjo un cambio de paradigma gracias a la aplicación de tecnología no invasiva de última generación, la misma familia de herramientas que permitió descubrir una cavidad en la Gran Pirámide de Giza, un equipo que contó con radar de penetración terrestre, conocido por sus siglas en inglés como GPR, y con tomografía de muones, dirigió su atención hacia la ladera sur, donde la roca madre desciende con fuerza hacia la llamada Ciudad de David. Los escaneos comenzaron a mostrar anomalías geométricas que no correspondían al azar del material natural. Eran formas que hablaban de intervención humana en la roca. Al superponer los nuevos datos digitales sobre los mapas dibujados a mano por oficiales británicos en el siglo XIX, de la década de 1860, las coincidencias fueron estremecedoras. Corredores, escaleras bloqueadas y bóvedas que los exploradores victorianos apenas intuyeron aparecían con precisión quirúrgica en las pantallas modernas. Cuando el equipo trabajó en una zona autorizada cercana a la esquina suroeste, justo fuera de los muros principales, comenzaron a retirar escombros acumulados desde la época otomana y de las cruzadas. Bajo esas capas, dieron con una escalera tallada cuidadosamente en la roca natural. Era una escalera sellada que descendía hacia el pasado. Al limpiar unos pocos centímetros más, ingresaron en una estancia olvidada por más de un milenio, con aire seco y paredes que mostraban incisiones borrosas de cruces de época bizantina, lo que sugiere que en los siglos IV o V ese aposento fue un lugar secreto de oración cristiana. Pero aquella capa bizantina era apenas la piel superficial. Al remover la cubierta, se reveló una fundación anterior hecha de enormes bloques, algunos de ellos con un acabado marginal que denota arquitectura de la más alta categoría real. La precisión en el tallado fue sorprendente y los sillares parecían pertenecer a una etapa más antigua aún, asociable al período del primer templo. La disposición de esa cimentación no era casual. Se alineaba con zonas consideradas sagradas en los textos bíblicos, como si obedeciera a un plano geométrico que regía la totalidad del monte. Aquí la línea de investigación toma un matiz más enigmático, porque algunos especialistas compararon el tamaño y el peso de esos bloques con los megalitos de Baalbek o con las estructuras de la meseta de Giza, y eso alimentó hipótesis audaces. Un grupo de investigadores planteó la posibilidad de que, antes aún del templo de Salomón, existiera en el sitio una obra monumental perteneciente a civilizaciones cuya tecnología superaría lo que hoy atribuimos al mundo del bronce, y se habló de una ingeniería anterior que habría sido reutilizada por las poblaciones posteriores. Se trata de teorías extremas que deben manejarse con prudencia, pero que señalan lo inesperado de encontrar piedras de tal magnitud y perfección en capas que remiten a tiempos muy viejos. En esa cámara apareció otra escalera, parcialmente derrumbada y rellenada de manera deliberada con grandes piedras y un mortero primitivo pero eficaz.
Esa obstrucción no parecía el fruto del desgaste natural, sino de una intervención apresurada y consciente. Alguien, en algún momento antiguo, quiso que ese pasaje quedara sellado permanentemente. Bloquear un acceso en arqueología no se hace por capricho, se hace para que lo que está dentro permanezca contenido o para evitar que lo de afuera penetre. Las explicaciones oscilan entre medidas defensivas de sitio en época de asedio y un intento de impedir que algo concreto fuera descubierto o escapara. La investigación no se limitó a la arquitectura. Pronto el foco recayó en la hidráulica y en la gestión del agua, un recurso que en la antigüedad trascendía su utilidad práctica y formaba parte del ritual y, según plantean algunos, de la tecnología del lugar. Los equipos cartografiaron una vasta red de túneles y cisternas talladas en la roca sólida, recubiertas con un revestimiento hidráulico impermeable que se ha conservado casi intacto por casi 3.000 años. Las pruebas realizadas sobre los residuos de ese revestimiento apuntan a una eficiencia máxima en el diseño durante el siglo IX o el siglo VIII antes de la Era Común, y las soluciones técnicas revelan un conocimiento avanzado de la dinámica de fluidos. Los canales fueron concebidos para controlar la presión del agua y evitar el efecto martillo que podría deteriorar la piedra en épocas de lluvias intensas. Unos conductos mantenían un flujo constante para impedir el estancamiento y otros incorporaban válvulas de desborde que conducían el exceso a depósitos subterráneos de gran volumen. Uno de esos reservorios se localiza exactamente bajo el lugar tradicional del altar de los sacrificios y en su interior los análisis detectaron ceniza y marcadores orgánicos que indican su uso para eliminar restos y sangre de ofrendas diarias. Pero la complejidad del sistema sugiere propósitos adicionales más allá de la purificación ordinaria. Una teoría más audaz llamada teoría de la resonancia acústica plantea que el paso de agua a alta presión por canales de caliza diseñados con precisión pudo generar un zumbido de baja frecuencia, una vibración que inducía estados de éxtasis religioso o de asombro en los fieles que permanecían en las plataformas superiores. En esa óptica, el templo no sería solo un edificio, sino un instrumento monumental cuya sonoridad se afinaba mediante el control del agua. La escala del sistema hidráulico, que algunos estiman podía contener millones de galones, apunta a una comunidad y a un ritual tan intensos que el conjunto parecería sobredimensionado si se considerara únicamente la higiene ritual. De esa constatación nació otra hipótesis, la del templo tecnológico, que contempla la posibilidad de que el complejo actuara también como un captador de energía. Los defensores de esta idea subrayan el alto contenido de cuarzo en la caliza de la región, la forma en que los canales se integran con la roca madre y la presencia simultánea de fuego ritual y agua en movimiento como elementos capaces de generar corrientes geoeléctricas. Si bien suena a especulación, la precisión matemática en la alineación de los túneles y la colocación de tanques hace difícil descartar por completo que los constructores buscaran, además de lo sagrado, efectos físicos concretos. Los investigadores también notaron que varios depósitos principales se ubican de manera que reflejan las constelaciones celestes, una disposición de como arriba, así abajo, que convierte el sistema hidráulico en un reloj celeste capaz de seguir estaciones y fenómenos astronómicos con una exactitud líquida. Todo confluye en esa escalera bloqueada que se erige como un monumento a la desesperación humana, un muro de escombros y piedra apretados con prisa que funcionó como sello definitivo. ¿Por qué se hicieron esfuerzos tan drásticos para enterrar un paso? En arqueología, bloquear una puerta no es meramente ocultar una habitación, es asegurar que aquello que contiene quede inerte o que lo exterior no influya en su interior. Una de las hipótesis más atrevidas vinculadas por algunos investigadores a los hallazgos es la que refiere al Arca de la Alianza. Mientras la narrativa tradicional sostiene que el arca fue capturada por los babilonios o perdida en el fuego de la historia, cierto conjunto de estudiosos no convencionales propone que el arca no desapareció casualmente, sino que fue trasladada a una cámara preparada y sellada durante el asedio final de Babilonia.
Los indicios a los que recurren para sostener esa hipótesis son, entre otros, las composiciones de las paredes detrás del bloqueo, donde los escaneos preliminares detectan recubrimientos de cobre y trazas de plomo, materiales que no encajarían con una simple sala de almacenaje o una tumba corriente. Si el arca fue concebida, según estas teorías, como un dispositivo con propiedades técnicas, un condensador sofisticado o una fuente controlada de algún tipo de energía, entonces las cámaras selladas habrían funcionado no solo como santuarios, sino como contenedores de seguridad. Los sacerdotes antiguos, ataviados con efod de hilo de oro que algunos han comparado con trajes conductores rudimentarios, no habrían realizado únicamente ritos simbólicos, sino labores de mantenimiento sobre una potencia que exigía aislamiento absoluto. De ser cierta esa lectura, el bloqueo de la escalera fue una medida de aislamiento forzoso para preservar la integridad del aparato o la seguridad del entorno. Existe incluso una teoría aún más audaz, conocida en ciertos círculos como la hipótesis de la cámara Cronos, que postula que la geometría de las estancias interiores, la densidad específica de los megalitos y la profundidad subterránea crearon un área donde la percepción, o lo que llamamos tiempo, se distorsionaba. No se trata de una fantasía moderna, sino de una exploración de efectos de resonancia armónica. La idea sostiene que los sillares fueron cortados y dispuestos para vibrar a una frecuencia cercana a las ondas teta del cerebro humano y así inducir estados de conciencia ampliada. Según esa línea de pensamiento, los sacerdotes no ingresaban a una cámara para rezar únicamente, sino para acceder a un pliegue de la realidad, a un espacio donde la comunicación con algo fuera de la linealidad temporal era posible. En ese marco, el bloqueo se habría impuesto cuando la puerta dejó de ser estable por razones geológicas o por un cambio en las condiciones espirituales del mundo, y el sellado habría sido una medida de seguridad para que nadie entrara y no saliera al mismo año que había cruzado la puerta. Al iniciar el año 2026, los datos recogidos siguen siendo procesados por supercomputadoras y modelos de inteligencia artificial repartidos por distintos centros de investigación. Ya no solo se trabaja con fragmentos de cerámica o pergaminos desteñidos, sino con imágenes de muontomografía, mapeos LIDAR y registros digitales que sospechan la existencia de una ciudad bajo la ciudad. Las salas ocultas dejaron de ser un mito y el Pozo Santo dejó de ser una mera mención de las crónicas. La evidencia apunta a un conjunto técnico y ceremonial cuya sofisticación pone en entredicho algunas de nuestras certezas sobre las capacidades técnicas de los antiguos. Bajo las capas de religiosidad y conflicto se encuentra una cimentación megalítica que plantea que la historia de la humanidad puede ser más larga y más compleja de lo que apuntan los manuales habituales. Allí hay piedras de un peso inmenso, movidas y colocadas con una precisión que desafía las herramientas que asociamos con la edad del hierro, y bajo esas capas el agua aún circula en canales profundos, un latido líquido que ha persistido por 3 milenios. Esa agua, filtrada por la caliza y cargada por la composición mineral única del monte, fue durante siglos la fuerza vital y el ingrediente de un mecanismo cuyo alcance todavía estamos comenzando a entender. Los investigadores se preparan ahora para una intervención mínima pero decisiva: introducir microcámaras de fibra óptica y minidrones a través de las rendijas microscópicas del relleno que bloquea la escalera, con el objetivo de vislumbrar lo que hay detrás, sin mover una sola piedra, temiendo que la ruptura del sello pueda desencadenar un colapso o consecuencias imprevisibles. En los campamentos de trabajo hay una mezcla de inquietud y expectación. Por las noches las luces se apagan y solo el brillo de los monitores recuerda que, en silencio, alguien observa la posibilidad de iluminar un interior que lleva siglos a oscuras. Lo que se ha descubierto hasta ahora demuestra que la historia puede ser mucho más asombrosa y compleja de lo que suponíamos, y que bajo la superficie todavía aguardan vestigios que obligan a repensar la relación entre religión, tecnología y poder en las edades antiguas. Queda por ver qué hay detrás de la escalera sellada y si algunos de los objetos más trascendentes continúan resguardados allí. Por el momento, la prudencia y la técnica
marcan el ritmo de una investigación que promete redefinir aspectos importantes de nuestro pasado compartido.